Resulta que Zapatero ha pasado de ser un ingenuo y en cierto sentido risible Mr. Bean a un maléfico Mr. Hyde que a modo de profesor chiflado va lanzando absurdas teorías políticas que ni buscan el consenso ni persiguen la paz. Decía el otro día en una entrevista: tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Y señores, viendo todo lo que está pasando en las calles de los Estados Unidos, viendo los altercados que están provocando los Antifa y los Black Lives Matter, viendo todo esto, tras escuchar estas incendiarias declaraciones de Zapatero, yo le pregunto a Pablo Iglesias: ministro, ¿quién es el que sigue la estrategia de la crispación? Me gustaría compartir con vosotros y vosotras también una reflexión sobre la actitud de la oposición en España, sobre la actitud de la derecha. La estrategia de crispación y de berrinche constante. Antes de mostraros las declaraciones de Martínez Almeida, dejadme daros un breve apunte. Resulta que sale Pablo Iglesias el otro día muy indignado y va y dice en una entrevista para la televisión española lo siguiente con respecto a las residencias de mayores. Lo ocurrido en las comunidades autónomas es un escándalo, si no un crimen. La madre que me parió. Lo primero que pensé cuando escuché estas declaraciones fue: a este tío se le ha olvidado que está en el gobierno y se piensa que sigue haciendo la oposición. Pero lo más patético del asunto es que se está haciendo oposición a sí mismo, porque el responsable de las residencias de ancianos es él como vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Mirad, la publicación del BOE del 12 de marzo de 2020, sección 1, página 24.612. En la parte de dispongo dice lo siguiente: corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de derechos sociales y bienestar social, de familia y de su diversidad, de protección del menor, de cohesión social y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, de adolescencia y juventud, así como de protección de los animales. Es decir, el responsable de las residencias de mayores es Pablo Iglesias. Y él lo sabía. Quiero decir que esto no es una responsabilidad que te den y luego se te olvide en el cajón de los calcetines. Él lo sabía. Y buena prueba de ello es lo pomposo que salía hace una semana para chivarnos que iban a dedicar 300 millones de euros para las residencias. Mirad cómo lo decía. Este fondo se va a usar para reforzar las plantillas de los centros de los servicios sociales y de las residencias de mayores. Las residencias de mayores, como saben ustedes, son uno de los lugares más vulnerables en esta emergencia sanitaria. Sus plantillas están desbordadas. En muchos casos no han dispuesto de los equipos de protección individual necesarios para atender a personas positivas por coronavirus y ha habido, por desgracia, casos de contagio y de fallecimientos de residentes en algunos de estos centros. Los protocolos previos para enfrentar otros episodios de gripes epidémicas están obviamente desfasados y no sirven en la actual situación, que es enormemente preocupante. Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin. Es urgente medicalizar estos centros, reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y, muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Y en vista de estas declaraciones, ¿usted qué piensa? ¿Que lo sabía o que no lo sabía? Pero bueno, a lo peor hay algún desnortado que pueda pensar que se ha podido despistar, que Pablo Iglesias, durante más de 40.000 fallecidos, se ha podido despistar en lo relativo a sus competencias. Bueno, pues para el que piense así, les recuerdo lo siguiente. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España. La responsabilidad durante el estado de alarma es del Gobierno de España. ¿Vale, Pablo Iglesias? Me pregunto si después de escuchar esto te vas a mirar al espejo y mirándote muy profundamente a los ojos te vas a decir: eres una casta inmoral y representas la inmundicia del panorama político nacional. Yo sé que no te lo vas a decir porque incluso te verás hasta guapo, pero sería un interesante ejercicio político por tu parte, que ya que te gusta tanto la oposición, vertieras sobre tu propio reflejo todas esas injurias gramaticales con las que pretendes desprestigiar al resto.
Objetivo que no consigues, porque con tu marcada tendencia a la pataleta y al insulto, tan solo pones en evidencia tu falta de elegancia intelectual y tu resentimiento por haber sido siempre un segundón. El hoy presidente del Gobierno dijo en 2015: Pablo Iglesias ha hecho de la mentira su forma de hacer política. Miente más que habla. Estoy segura, señor vicepresidente, que no le molestará la cita. Pensará que viniendo de Pedro Sánchez Castejón es un elogio. También en esto es usted el número 2. Así está el panorama, señores, y haciendo alusión a David Foster Wallace, esto es la broma infinita de nuestro gobierno. Una broma en donde más tuerzos con etiqueta de político se quejan de cosas que ellos mismos han hecho mal. Y no solo se queja, que podría ser un desliz hasta entendible, sino que además lo criminaliza, dándose por tanto la paradoja de que el que habla se acusa a sí mismo por su incompetencia en el ejercicio de sus propias funciones. ¿Es o no es patético, señores? Pablo Iglesias, ¿eres el ministro de Agenda 2030? Me pregunto seriamente qué les dirás a tus hijos cuando llegue el 2030 y te pregunte qué estabas haciendo tú mientras más de 40.000 personas perdían la vida bajo tu responsabilidad. ¿Para qué sirve Pablo Iglesias? Yo no sé cómo verán ustedes el panorama, señores, pero Martínez Almeida lo tiene claro. Escuchen bien lo que dijo. Los tiempos que vienen son tiempos muy difíciles, son tiempos adversos, son tiempos recios los que tenemos que vivir por delante. Son tiempos en los que tenemos que primar a la España y a los españoles, en los que tenemos que primar el interés general, y para eso necesitamos gente seria, para eso necesitamos políticos que estén a la altura. El vicepresidente del gobierno, a mi juicio, no es un político que esté a la altura, ni es un político, desde luego, serio. Es un político que ha decidido que únicamente debe sobrevivir en este mundo y que debe hacerlo a base de crispación, a base de insultos y a base, efectivamente, de entender que la política del futuro es la política del pasado. Pablo Iglesias es un político que ha decidido sobrevivir en este mundo a base de la crispación y el insulto. Yo no lo hubiese dicho mejor, y le voy a confesar algo. A mí Almeida siempre me ha parecido mucho más líder que Casado, porque allí donde Casado ha intentado siempre el negocio pusilánime y el diálogo tibio, Almeida tiene las agallas del discurso frontal sin abandonar la educación y la firmeza. Y no me malinterpretéis, porque yo no estoy diciendo que Casado sea malo en lo suyo, todo lo contrario, Casado es muy bueno. Pero sinceramente creo que Almeida tiene mucho más tirón y carisma, y el Partido Popular ganaría puntos con él al frente, si es que no coge primero las riendas Cayetana. Otra opción a tener muy en cuenta, porque pienso que es la más inteligente de todos. Mucho más que Pablo, desde luego, que solo sabe jugar sucio en la arena política, y ya se sabe que jugando sucio cualquiera puede ganar. Cayetana es mucho más inteligente que Pablo, y por supuesto que Irene, esa mariposita suelta que poliniza las iglesias de Galapagar mientras se come una y va por ahí contando 20. La última de Irene es que va a dedicar 600.000 euros en cursillos feministas, señores. No hay dinero para mascarillas, pero el Ministerio de Igualdad sigue haciendo caja. Y en el escaso transcurso de 2 semanas se han sacado de la manga 225.000 euros para pegatinas y 600.000 euros para enseñarle a tu hijo a decir todes y presidenta. Y así es como, una vez más, volvemos a comprobar que en política no siempre destaca el más listo, sino el que mejor traga. En fin, como estoy alabando a Almeida, todavía habrá gente que dirá: ¿es que te has pasado al PP? O dirán: vaya Will, estás cambiando. Y yo a todos ellos les digo: señores, que yo estoy diciendo ahora que me gusten los espaguetis no quiere decir que me hayan dejado de encantar la paella. Un poco de madurez, ¿es mucho pedir? Pues parece ser que sí. Decía también Almeida lo siguiente de Pablo Iglesias. Tenemos muchas diferencias en la política, pero tenemos que superar esas diferencias. Tenemos que saber que España y los españoles en estos momentos están por encima de todo. Tenemos que entender que tenemos que tratar de minimizar las diferencias y llegar a puntos de encuentro, pero tengamos la capacidad de estar en un proyecto común de convivencia. Tengamos la capacidad de entender que a partir de ahora, dentro de nuestras diferencias, debemos saber convivir. Y Pablo Iglesias no quiere convivir, sino quiere maximizar sus diferencias. Por tanto, para mí Pablo Iglesias es un político que es del pasado y que no va a formar parte del futuro de España y de los españoles. Podrá seguir sobreviviendo, podrá seguir teniendo su escaño de diputado, podrá seguir pagando la hipoteca de Galapagar, pero lo que no podrá hacer es ser determinante en el futuro de España ni de los españoles si sigue, y va a seguir, estoy seguro, con la política de la crispación y del enfrentamiento. Pablo Iglesias no quiere convivir, solo quiere maximizar sus diferencias. Pablo Iglesias es un político del pasado. Creo sinceramente que con esas 2 frases podría resumirse la historia de los Iglesias.
esa parejita feliz que ha incumplido todo lo que prometió y echado por tierra todos los valores que promulgaban. Me gustaría ver qué cara pone la gente que le ha apoyado desde el principio. Me gustaría ver qué cara pone esa gente cuando ve que el mismo que ha criticado que los políticos vivan en chalets de lujo, luego va y se compra uno poniendo como excusa que es un proyecto de vida. Me gustaría ver qué cara pone esa gente cuando ve que el mismo que ha dicho que no estaría más de 8 años en política, luego va y se queda 12 y luego cambia los estatutos de su partido para quedarse de manera indefinida. Me gustaría ver qué cara pone la gente que le ha apoyado desde siempre cuando el mismo que prometió que no se subiría el sueldo más de 1.900 euros, ahora va y cobra más de 8.000. Señores, a mí me gustaría mucho ver la cara que pone esa gente mientras ellos están pasándolo mal y todavía, dentro de su propia carestía económica, ahorran un poquito al mes para donarle al partido 20 euros. Esa gente que vive en la precariedad y aún así dona a estos nuevos ricos sin educación, ¿qué piensa? ¿Es que no ven que le están tomando el pelo? Señores, despierten y no donen dinero a un partido que está jugando con sus vidas y menospreciando la de sus mayores. No donen dinero a un partido que no apoya el emprendimiento. No donen dinero a un partido que persigue la miseria y las cartas de racionamiento. ¡Qué exagerado!, dirán algunos. Cartillas de racionamiento, ¡hala, qué exagerado! Bueno, pues nada, ustedes sigan dorándole la píldora al Tauro Iglesias, que dentro de 15 años veremos por qué esquinas andan trapicheando a sus hijos para intentar ganarse la vida. Señores, no hay que pasarle ni una. Y yo sé que eso cansa, yo sé que hastía, yo sé que cuando uno llega del trabajo dice, mira, a mí que me dejen en paz, que hagan lo que quieran mientras a mí me dejen tranquilo. Pero ese es el problema, señores, que no le dejarán tranquilo, porque aprovecharán su hastío y su cansancio para volverlo manso. Y cuando ellos consigan que ustedes ya no quieran saber nada, aprovecharán sus leyes opacas para seguir imponiéndoles tributos que los hagan a ellos más ricos y a ustedes más pobres. Por favor, echen un vistazo a la historia. ¿Dónde vivía Pablo Iglesias hace unos años y dónde vive ahora? ¿Qué coche llevaba y qué coche lleva ahora? Es una regla de 3 muy sencilla, señores, y el resultado es siempre el mismo. Ellos son más ricos y nosotros más pobres. ¿Es que no lo veis? Ellos tienen más privilegios y nosotros más obligaciones. Y la magia no existe, señores. El dinero que ellos tienen en sus cuentas bancarias no ha salido debajo de las piedras ni por un conjuro a la luna llena. La magia no existe. El dinero de sus cuentas procede de nuestras cuentas, porque están aprovechando el sudor de nuestra frente para vivir como sultanes. Y eso no es justo. Eso es un robo. Y tiene su explicación en la frase que decía Almeida. Debemos saber convivir. Y Pablo Iglesias no quiere convivir, sino quiere maximizar sus diferencias. Porque Pablo Iglesias no quiere convivir, sino maximizar sus diferencias. Pablo Iglesias es un político del pasado. Y eso es lo que ha traído España, señores. La maximización de la diferencia, la política de lo marrullero, el diálogo de la crispación, la estrategia del insulto y el juego sucio de la envidia. Eso es lo que nos ha traído una vida peor. Salvo la parejita feliz de los Iglesias, el resto de los españoles estamos peor desde que apareció Podemos. No donen a su partido, háganlo aunque sea por sus hijos. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.